Ilustrapro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas, Ilustrapros. ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al programa de hoy. Con más afonía que ayer, pero supongo que con menos que mañana. No, espero que con más que mañana y que mañana esté mejor. Que es que están habiendo días muy bonitos, pero está haciendo un frío al mismo tiempo. Está haciendo calor, frío, esto es un lío. Yo llevo un lío que no me aclaro y de ahí la afonía. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este segundo programa in a row, en estos 12 días intensivos de Navidad, para poder también hacer el reto el reto Ilustramoni, que ya ha empezado y ya hay gente que ha podido hacer su reto y lo estoy compartiendo por Instagram, así que si todavía no te has enterado, métete en Instagram, mira el tema del reto Ilustramoni, porque acaba de empezar un reto de ilustración que he propuesto para que presupuestes encargos ficticios de ilustración y además es un reto que está patrocinado, que me ha dado el empujoncito que necesitaba para animarme a hacerlo, Drawfolio, que son nuestros colegas, nuestros partners in crime, que nos están ayudando a, pues eso, a hacer muchas cosas realidad. Y si no conoces qué es Drawfolio, pues es una plataforma que te permite crear tu portfolio de ilustración web. Es súper sencilla, es súper barata, es súper profesional. O sea, es que si tienes tu trabajo ya hecho, es decir, si ya tienes tus proyectitos planteados y todo, en cuestión de nada, de un ratito, te dejas apañada una web súper guapa, ¿sabes? Y es que te cuesta menos que comprarte unos pantalones al año y tener tu propio dominio, tener tu propia web, tu propio portfolio, tu propia galería de proyectos a donde poder mandar a la gente, porque ahora mismo tener web es como tener tarjetas de visita, es decir, si no tienes una tarjeta que diga tu nombre y yo hago esto y soy profesional de esto, nadie va a creer que eres profesional de nada. Y con la web pues pasa un poco igual, ¿no? Entonces es una herramienta muy potente que está fenomenal y encima si escuchas Ilustrando Dudas pues tienes un 10% de descuento. Así que ya sabes, puedes cotillearlo en la descripción Tienes el descuento en la descripción del podcast y también puedes cotillearlo, por supuesto, en su web en www.drawfolio.com. Bueno, después de darle las gracias a nuestro partner in crime, voy a recordar qué fue lo que hablé ayer en el podcast anterior, que se me fue un poquito de las manos y se me hizo un poquito largo de más, pero bueno, voy a intentar hoy hacer así como un poco de concentration para destilar y acotar toda la información, porque me cuesta mucho acortar tanto cuando son temas que, madre mía, que es que me podría pasar un mes entero hablando solo de eso. Pues ayer hice como un recorrido y expliqué qué es aquello que necesitamos aprender, cuál es ese roadmap de formación que necesitamos para convertirnos en ilustradores profesionales, porque solemos creer que, bueno, pues que con que sepamos dibujar más o menos bien y que sigamos haciendo lo que hacemos por hobby, con que lo pongamos junto en un portfolio o en un Instagram, pues que ya vamos a conseguir trabajo, y eso es un error. Hay que entender que como cualquier carrera o disciplina profesional tenemos que hacer un recorrido, una transición de lo amateur a lo profesional a través de la formación, de la educación, del entrenamiento, ¿vale? Y para continuar un poco con ese tema, voy a hablar de otro tema que es temón también, que pues hablar de ello en menos de 30 minutos me va a costar horrores, pero bueno, lo voy a intentar. Pues es el tema del estilo, el dilema que sufrimos, los cortocircuitos internos que sufrimos al intentar encontrar nuestro estilo, una manera de dibujar y de hacer ilustración que tenga unas características que se repitan
y que sean reconocibles, por las que podamos ser reconocibles y que nosotros sintamos que estamos creando como un producto de nuestra manera de dibujar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad cuando digo que hay un dilema ahí, la gente no lo termina de entender, pero dice, a ver, pero si todo el mundo, la mayoría de los artistas al final acaban teniendo como una manera de hacer las cosas por la que son reconocidos, que está claro que es su manera de hacer las cosas y de nadie más, y por eso es por lo que les contratan, por lo que les llaman, etcétera, etcétera. Pero en realidad sí que genera muchos dilemas y sí que genera muchos cortocircuitos internos por varias cuestiones que te voy a comentar. Y además el primero de ellos es cuando por encima de priorizar ese proceso de formación del que te hablaba en el programa de ayer, nos empeñamos en que lo principal para convertirnos en ilustradores profesionales ha de ser hacer esa búsqueda de estilo, encontrar ese estilo, porque lo principal parece que es que seamos reconocibles. Cuando lo principal en realidad es aprender a comunicar correctamente con nuestro trabajo, crear imágenes potentes, ricas, ingeniosas, originales, ¿vale? Pero no tienen por qué ser reconocibles. O sea, para mí, o sea, me parece que es mucho más importante hacer una buena imagen, bien conceptualizada, bien compuesta, con personajes chulos, que estén bien diseñados, etcétera, etcétera, elegir bien el color, que esté bien a nivel de bases, a nivel imagen, a nivel qué estoy contando y cómo lo estoy queriendo contar, que la gente lo vea y diga, ¡ay, esto es de IO! Que sí, que mola mucho, que vivimos en una sociedad donde ahora está muy de moda el ser estrellitas. El mundo de ser influencer, de ser reconocido, yo os digo que es una mierda. O sea, y no lo digo porque yo sea muy reconocida, pero es que las pocas veces que a mí me reconocen y que de repente, ¡ay, oh, qué ilusión, que no sé qué, qué tal! Ven, por favor, hazte una foto conmigo, ¡ay, no sé qué! Y yo digo, a ver, que me encanta que te guste mi trabajo, que te haya ayudado, etcétera, etcétera, pero trátame como una persona normal, ¿sabes? Y de repente, si yo qué sé, pues si yo estoy ahí en mis cosas hablando con alguien y alguien llega y, ¡ay, no sé qué, no sé cuánto! Que a mí por un lado me hace mucha ilusión, pero por otro lado es como, esto no es necesario. Me encanta que te guste mi trabajo, que te haya ayudado, pues fenomenal, consúmelo, disfrútalo, compártelo, dalo a conocer, pero vivimos en el mundo del fenómeno fan, ¿no? Del poner sobre un pedestal a la gente, de verlos como un producto, de creer que son diferentes a nosotros y nosotros diferentes a ellos, o creer que hay dos mundos, ¿sabes? Y que tienes que como que pegar un salto para llegar a ese mundo. Y yo pienso que lo importante es querer hacer un buen trabajo, no querer ser reconocido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, por otro lado, sucede otra cosa que es impepinable, que también nos hace plantearnos que encontrar el estilo ha de ser una prioridad, y es que los mercados, o sea, como somos tantas personas, tantos artistas, ¿no? Tantos ilustradores, queriendo vivir de esto, queriendo conseguir trabajo, a los mercados, por supuesto, pues les va bien transmitirnos que cuanto más reconocibles seamos, más fácil va a ser para ellos seleccionarnos, ubicarnos, darnos trabajo, no darnos trabajo, considerar si encajamos en lo que necesitan, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además ahora ya sucede una tercera cosa muy perversa, que es que muchas empresas deciden trabajar con algunos ilustradores más por el hecho de que son reconocidos que no porque hagan un buen trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como el mundo está funcionando con este fenómeno fan, pues entonces están diciendo, ay, pues a ver, si esta persona ya es muy reconocible, aunque haga una mierda pincha en un palo, le sigue mucha gente, pues porque hace algo cookie, hace algo que tiene gatos dentro, porque a todo el mundo le gusta lo que tiene gatos, me da igual, ¿sabes? En plan, cosas así, pues entonces voy a trabajar con esta persona porque como ya tiene una audiencia, ya tiene seguimiento, ya tiene gente a la que le gusta su trabajo, pues me voy a garantizar ventas.
¿vale? Entonces, tenemos que tener estas tres cosas muy en cuenta, entender que vivimos en esta realidad, ¿vale? Ok, entonces encontrar un universo visual, personal, un lenguaje propio, que son palabras que a mí me gustan más que la palabra estilo, porque estilo se suele llevar al final hacia algo muy repetitivo, algo que se convierte como en un producto fijo, ¿vale? Y es muy peligroso porque en general las personas creativas tienen ganas de explorar constantemente, de evolucionar lo que hacen, de hacer cosas diversas y por supuesto es importante transmitir algo concreto y más que tu trabajo sea reconocible, que se entienda qué estás queriendo hacer, de qué quieres hablar, cómo quieres hablar de los temas que te interesan, cómo los quieres plantear, con qué paletas de color. ¿Te quieres vincular más al realismo, a lo cartoon, a la fantasía, al mundo real, a las cosas cotidianas? ¿Quieres trabajar desde el humor, desde lo dramático? Hay un montón de cuestiones y esto lo hablaba ayer cuando hablaba de ese bloque de descubrimiento, de autodescubrimiento que hay que ir haciendo y de desarrollo personal y creativo. Pero tenemos que intentar desarrollar un trabajo que esté basado en lo que a nosotros nos sale de manera natural de toda la vida. Conozco mucha gente que por la creencia de que para dedicarse a la ilustración infantil hay que hacer cosas cartoon de fantasía en técnica digital, pues dejan completamente de lado su manera de dibujar natural, que a lo mejor es retrato realista. Y por supuesto que haciendo retrato realista no vas a conseguir acabar en un álbum ilustrado. Vas a tener que hacer un desarrollo de tu trabajo, aprender bases de ilustración para ir llevándote lo que a ti te sale de manera natural por hobby, ¿vale? Como una herramienta más a ese lenguaje que quieres desarrollar de manera profesional para poder contar correctamente y de manera potente lo que quieras contar, enfocándote a los mercados a los que te quieras enfocar. ¿Qué pasa? Que nos cuesta aceptar que encontrar nuestro lenguaje personal es algo que lleva bastante tiempo. Bastante tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que siempre va a haber alguna persona que a nivel hobby tenga muy claro cómo le gusta dibujar, el tipo de línea que le gusta hacer o la manera en la que le gusta de construir en su mente lo que quiere llevarse a la hoja, ¿no? Al papel o a la pantalla si trabaja en digital, etcétera, etcétera, que lleva muchísimas horas dedicadas a, pues, sobre todo más que muchas horas dedicadas, que también, pero tienen que ser horas dedicadas con constancia. Esto es muy importante. Entonces, la disciplina, la constancia y las horas, ¿vale? Y trabajar constantemente en cierta dirección, tocando ciertos temas y manteniendo cierta técnica, te va a ayudar a ir concretando muchas cosas. Porque lo que sucede es que lo normal es que cuando nos dedicamos a dibujar desde el hobby, podemos estar en un proceso perpetuo de exploración, de absorción, de experimentación y no necesitamos concretar nada, porque el disfrute está en esa experimentación, en ese plantear pues lo que te apetece plantear sin ninguna pretensión más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres empezar a profesionalizarte te das cuenta de que necesitas que tu lenguaje transmita algo concreto, porque si eres un versátil desbocado, ¿vale? O desbocada, que cada día hace las cosas de una manera completamente distinta, no se va a poder evaluar bien qué es lo que haces y cómo lo haces. O sea, yo como cliente, si estoy buscando a alguien que me resuelva pues un pequeño cuento o por ejemplo, una colección o una serie de ilustraciones para aplicar a unas camisetas o a algo de home decor o yo qué sé, para un diseño de personajes, para una mascota, cosas así. Si yo veo que cada día hace las cosas de manera diferente, pero no veo profundidad y cohesión en lo que haces, lo que va a suceder es que me va a generar inseguridad. Voy a decir, uy, es que no sé si esta persona cuando me empiece el proyecto
lo va a hacer como yo necesito o al estilo que a mí me gusta, ¿vale? Entonces, es una cuestión, o sea, la razón por la que tenemos que ir acotando y definiendo, seamos versátiles o tengamos una sola manera de trabajar, tenemos que dar orden y concierto y profundidad a los proyectos que hagamos para que se vea coherencia, para que se vea solidez, para que genere esa confianza, ¿vale? En nuestros clientes. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos que conseguir todo esto, es cuando de repente nos entra la impaciencia y nos ponemos como a la búsqueda de ese estilo. Pero es que el estilo no se busca, el estilo se encuentra, ¿vale? Nuestro lenguaje visual se encuentra a base de ¿qué? Pues de pasar de ese proceso de absorción, de experimentación, de exploración, ¿vale? De manera como muy abierta, recibiendo, ¿sabes? O sea, lo que nos suele pasar también es que estamos todo el rato absorbiendo información visual, referentes, etcétera, ¿vale? Nos encanta ver a otras personas que hacen las cosas de cierta manera. También nos genera mucho conflicto el hecho de que consumimos referentes que hacen cosas de cierta manera y nosotros nos damos cuenta de que tenemos una manera de dibujar completamente distinta, que no casa con aquello que consumimos, con aquello que nos gusta. Pero es que tenemos que hacer una separación entre nuestra manera natural de crear y de dibujar y lo que consumimos y lo que nos gusta. Quiero decir, porque a mí me guste algo estilo Beatrice Blue, ¿vale? Que es muy cartoon, que es muy de fantasía, que es muy colorido, etc. No significa que yo tenga que hacer eso así, ¿vale? Significa que a lo mejor tengo que identificar qué es lo que me gusta tanto del trabajo de esa persona y a lo mejor, más que el color, o más, a lo mejor es la atmósfera que consigue crear con el uso del color, de la luz en sus ilustraciones. O a lo mejor lo que me encanta son los temas que toca, etcétera, etcétera. O que sus personajes tienen como una cosa así de bonicos, ¿sabes? De que son cute, ¿no? Que me encanta. Entonces, destilar esa información y llevártela hacia tu trabajo, porque a lo mejor yo trabajo, como te digo, de manera realista, con grafito, y esta persona trabaja en digital, pero yo puedo llevarme estas cuestiones que digo. Si por supuesto lo que me gusta es lo estético, tenemos un problema, porque tú tienes ciertas maneras de dibujar, ciertas maneras de crear. Nos suele pasar que nos perdemos mucho en el bosque cuando creemos que tenemos que meternos en otras técnicas, meternos en otras maneras de dibujar, como digo. O sea, es que hay gente que trabaja realista que se empeña de repente en mandar a la mierda todo eso y ponerse a dibujar cartoon y en técnica digital, cuando a lo mejor lo que más disfruta es precisamente la técnica analógica tradicional, el hacer las cosas con las manos, pero dice, ay, pero como tardo mucho tiempo y como todo el mundo quiere digital y como en ilustración infantil solo se puede hacer cartoon, es error, no es cierto, ¿vale? Esto es un sesgo cognitivo, es un error que cometemos mucho, que es evaluar el todo por la parte. Nosotros percibimos una parte del mundo de la ilustración, que suele ser lo que nos enseñan las redes sociales, lo que consumimos en la librería de debajo de casa, lo que encontramos un poco por internet buscando y tal, pero siempre lo que vamos a buscar y a encontrar va un poco en la dirección de lo que ya conocemos. Pero hay un mundo gigante ahí, ¿vale? Que a lo mejor consume ilustración infantil con estilo realista y técnicas analógicas, como por ejemplo en países de Centro Europa, que no conocemos, pues porque no hemos estado, etcétera, etcétera, no conocemos la cultura visual de allí, que es un poco más tradicional, les gusta más lo analógico, lo que tiene regusto antiguo, no tradicional, etcétera, o en países del este, etcétera, y entonces no nos planteamos que ahí hay trabajo, que ahí hay hueco y que podemos trabajar ahí. Entonces, mucho cuidado con acotar, ¿no? Nuestro trabajo tanto por lo que conocemos nada más o por creer que tenemos que hacer las cosas como las ilustraciones o el arte que consumimos, ¿vale? Entonces, digamos que pasar de ese proceso de exploración general, de absorción, etcétera, etcétera, donde no hay filtro, ¿no? Pues hay que ir haciendo un proceso de destilado, un proceso de concreción, de ir diciendo, vale,
¿Qué características tiene mi manera de dibujar? ¿Qué se repite? ¿Qué me gusta más y qué me da mejores resultados? Pues dibujar así, con este tipo de línea, o asá, o con esta técnica, o con esta otra, pues aplicar el color así, o no usar color, usar solamente grises o blanco y negro, ¿vale? En plan, muchas cosas. Luego también ver, como digo, qué es eso que te gusta de los referentes que tienes, de lo que absorbes, y destilarlo para que no se quede en una copia, ¿vale? Porque me pasa mucho, y esto también es un proceso natural, ¿vale? O sea, que copiemos literalmente a nuestros referentes, pues también es habitual, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave para mí cuando tenemos que buscar referentes? Que esos referentes tengan de alguna manera conexión con el tipo de dibujo que nosotros ya hacemos, ¿vale? O sea, intenta encontrar 2 o 3 referentes que dibujen o que planteen la ilustración de una manera similar a la que tú eres capaz de crear, ¿vale? No te quedes, o sea, como digo, si tú trabajas super cartoon y te flipa una manera de trabajar hiperrealista, no te va a servir, ¿vale? Te va a hacer que te pierdas en el bosque, que tomes decisiones de irte muy lejos de lo que tú harías de manera natural. Y no sabéis la de gente que me he encontrado completamente bloqueada y perdida por estar haciendo cosas que están súper lejanas a su esencia natural, a nivel de dibujo, a lo que les sale con naturalidad. No podemos ir contra natura, ¿vale? Entonces sí que podemos evolucionar nuestro trabajo desde ahí, pero hay que partir de esa base, de eso que nos sale natural, para llevárnoslo en la dirección que queramos y explorar ciertas direcciones, pero conectándonos con eso, ¿vale? Con esas raíces, ¿no? Con toda esa... Con todo, porque, bueno, o sea, en Bolonia el año pasado conocí a una chica que había hecho un ciclo de ilustración, luego creo que había hecho Bellas Artes, luego se había metido en un máster de diseño de personajes. A ella le gustaba hacer un tipo de trabajo como muy artístico, pero vinculado a la ilustración, queriendo comunicar ciertas cosas, pero con técnicas analógicas, etcétera, etcétera. Y por estar tan perdida de que nadie le hubiera comentado todo esto que yo te estoy comentando, se había desligado completamente de lo que a ella le salía natural, de sus inspiraciones internas, ¿no? Como de qué es lo que quiero contar, qué es lo que a mí me llama la atención, qué es lo que a mí me flipa del mundo del arte, la música, de tal, o sea, qué es lo que a mí me atrae del mundo y cómo me puedo llevar eso a mi trabajo, ¿no? Y recuerdo que nos sentamos en un banco, me empezó a enseñar cosas, su portfolio no tenía absolutamente ningún sentido y claro, yo no entendía nada y estuvimos hablando un montón de rato y vimos que el conflicto era este. Estaba sufriendo el dilema del estilo, ¿no? De creer que para enfocarse a ciertos mercados tenía que hacer las cosas de X manera, que su manera de trabajar natural no servía y la tenía que descartar y se sentía completamente en conflicto, sufriendo un montón. Había tenido bloqueos brutales y encima su familia le hacía sentir muchísima presión por llevar tantos años dedicados a formarse y que no le estuviera sirviendo para conseguir trabajo. Entonces, claro, en el máster de diseño de personajes le hacían trabajar en digital con un enfoque, pero claro, se había metido ella haciendo esta búsqueda, lo que pasa es que nadie le había explicado, porque en el mundo del arte los profesores son artistas también que han hecho su propio proceso, que se han enfocado mucho a algo, se han convertido en especialistas de algo y no tienen esta visión más holística, ¿vale? De este proceso de profesionalización o de cómo una persona necesita conectarse con esa esencia artística y creativa, con esas inquietudes que tiene, con ese descubrimiento que va haciendo sobre sí misma y sobre sus fortalezas y sus capacidades para alinearse correctamente a nivel artístico y a nivel ilustración. O sea, los profesores que enseñan en escuelas, en másters, etcétera, no tienen por qué saber esto. Yo esto lo he ido descubriendo a lo largo de los años a base de hacer un montón de mentoring, de hacer un montón de análisis, de yo formarme en coaching, en investigar los bloqueos creativos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero búscate esos referentes, o sea, haz ese trabajo de identificar cuál es tu esencia, qué es lo que a ti te sale natural,
¿vale? Intenta escribir las características y definir las características de cómo dibujas, de qué te inspira, de si te gusta usar mucho color o poco color, de qué técnicas se te dan bien y ya has utilizado mucho, qué es lo que más disfrutas, qué es lo que más mejores resultados te da, dibujar de qué manera, utilizar referencias y el mundo real y la copia, o trabajar desde la imaginación total, sin referencias, estilo como más cartoon, ¿vale? Entonces defínelo y parte de ahí e intenta acotar esto para dar el siguiente paso, que es buscar ciertos referentes que se acerquen a esa manera de trabajar, ¿vale? Entonces te animo a que tengas 3 referentes que dibujen o creen de una manera similar a como tú dibujas y a como te gustaría dibujar, y luego 3 referentes que tengan unos estilos o unos universos visuales completamente diferentes, y que hagas el trabajo de absorber y de destilar qué es exactamente lo que te atrae y lo que te gusta de su manera. Porque digamos que yo creo que todos consumimos cierto tipo de ilustración porque a nuestro niño pequeño, ¿vale? A mi niña pequeña le gusta. Pero eso no significa que mi adulta tenga que crear de esa manera. Entonces diferenciemos, ¿vale? Recuérdalo, por favor. Y lo tercero, para conseguir ir haciendo ese trabajo que te lleve a destilar ese lenguaje visual, ese lenguaje propio, es que trabajes haciendo proyectitos y que acotes el tema de la técnica. Si tú, además de estar intentando definir qué quieres contar, cómo lo quieres contar, en qué tono, con eso, con qué género te quieres enfocar a la fantasía, o sea, en qué temas, sobre qué temas, etcétera. O sea, tienes que tomar muchas decisiones, ¿vale? En plan, ¿de qué manera voy a trabajar con línea o con mancha, con color, o más con blanco y negro, en analógico? ¿Sabes? En plan, son muchas decisiones. Entonces, intenta, si hay alguna técnica que te encanta, que se te da bien, da igual lo que tardes, intenta mantenerla, ¿vale? O sea, no te sientes y hagas las cosas con una técnica distinta cada día. Y si te sale más natural trabajar con técnicas analógicas, por favor, olvídate del digital. Que es que me enfado porque la gente está empeñada en, sí, es que yo me he comprado un iPad y un Apple Pencil y entonces ahora uso Procreate. Digo, pero si haces las cosas con watch y lápices y está fenomenal y transmite 10.000 veces más que la movida que estás haciendo en digital desde hace 3 días, cuando llevas trabajando en watching en lápiz 1000 años. Es que, por favor, o sea, no tiremos a la basura un montón de años de haber dedicado y de horas a trabajar cierta técnica que además nos ha permitido ya transmitir mucho de nuestra personalidad, de quiénes somos, es que no sé cómo decirlo, porque es algo que se ve de manera como muy instintiva, ¿vale? O sea, me cuesta mucho racionalizarlo, pero yo veo el trabajo de ciertas personas que han hecho cosas en digital, cosas en analógico, de ciertas maneras diferentes, con ciertos estilos diferentes, y es que puedo identificar súper rápido, y esto las personas que habéis hecho asesoría conmigo lo sabéis, que soy un poco bruja con esto, y le digo, es que de todo esto que veo, donde te veo más a ti es en esto, esto y esto. Y es un 10% del total que me están enseñando. Y me dicen, y digo, dime si me equivoco, pero ¿es posible que esta sea tu manera como más instintiva, más esencial de dibujar? Que así sea como a ti te sale natural, si no piensas, si no te contaminas de ningún referente, etcétera, etcétera. Y me dicen, sí, tienes razón, lo que pasa es que no sé qué, pero yo en realidad pues lo haría así porque lo disfruto un montón, pero es que tardo mucho, o es que en este mercado pues no encaja, o es que no sé qué, y yo, es que nada, ya está bien, venga, hacerlo todo así, por favor, o sea, date el permiso de hacerlo todo así, y de repente la persona se pone 3 meses a desarrollar proyectitos sencillos, vinculados a esos mercados que os interesan. Pero y cuando digo vinculados a mercados que os interesan es, ¿te interesa, yo qué sé, hacer patterns? Pues manteniendo la técnica,
hazte una lista de temas que te molan, que te gustaría dibujar y te haces pequeñas series de 4 patterns, eligiendo pues la misma paleta de color, la misma temática, ¿vale? La misma inspiración y haciendo 4 patterns. O ¿quieres hacer ilustración narrativa? Pues hazte pequeños proyectitos de 4 imágenes que transmitan secuencialmente una pequeña historia o algo que van a vivir unos personajes. Entonces créate 2 o 3 personajes, imagínatelos en una escena y luego piensa cómo han llegado a esa escena y hacia dónde van. Y creas 4 imágenes. Perdonadme que estoy un poco resfriada. Entonces, es muy sencillo, pero si trabajáis imágenes sueltas constantemente, es muy difícil que os acostumbréis a trabajar de la misma manera, a forzaros a trabajar de la misma manera y a dar soluciones en torno a un mismo problema o una misma cuestión para comunicar correctamente. Entonces, estas 3 cosas, definir cómo dibujáis de manera natural, encontrar esos referentes, haceros una mood board, ¿vale? De esos referentes que dibujan parecido a vosotros y analizar esos otros referentes que os gustan pero que están muy alejados de cómo dibujáis para destilar qué es eso que os gusta, ¿vale? Y por último, desarrollar de manera constante, intentando dibujar como mínimo 2 horas diarias. O multiplícalo por la semana y a lo mejor lo puedes hacer intensivo en 2 o 3 días de la semana, pero hay un mínimo de tiempo que hay que dedicar semanal para que haya un desarrollo, ¿vale? Entonces, por favor, quítale la presión económica a la ilustración si estás empezando. Acepta y asimila que este proceso te va a llevar tiempo, igual que el proceso de formación que tienes que ir haciendo y que también te va a ayudar mucho a ir desarrollando ese lenguaje visual personal, ¿vale? Y sé constante y dale tiempo. Y la gente dirá, ya, pero es que yo quiero vivir ya de la ilustración. Pues lo siento, no te conviene, ¿vale? La gente suele vivir esto con mucha presión porque tomar la decisión de dedicarte a la ilustración profesional es algo que está mal visto, que nuestras familias no suelen aceptar, que, no sé, de repente empezamos a sentir mucha presión externa e interna por rentabilizar la ilustración cuanto antes para demostrarle al mundo que se equivoca y que hemos tomado una buena decisión queriendo dedicarnos a la ilustración. Pero eso nos vuelve impacientes, nos hace querer atajar, nos hace querer resolver cosas que requieren de mucho cocinado muy rápido. Y entonces nos boicoteamos, nos saboteamos. O sea, conozco mucha gente que por querer hacer este proceso muy rápido e irse a mercados y aplicar su trabajo a producto y venderlo a particulares y no sé qué, en 2 días, cuando no sabe ni lo que está haciendo y cuando sus ilustraciones no son interesantes todavía, no están aportando nada realmente profundo, personal, no están generando como un impacto, son estéticamente resultonas, pero ya está. Entonces tenemos que evolucionar y llegar a otros escalones, seguir subiendo escalones, ¿vale? Entonces, por favor, date tiempo, vívelo con tranquilidad, disfruta del camino y que no te agobie tanto el ser reconocido como el hacer las cosas bien. Y ya irás siendo reconocido por hacer las cosas bien y cada vez de manera más similar, ¿vale? Si es que eres una persona que tiene una tendencia natural a hacer todo de una sola manera. Si eres una persona versátil, entonces lo que necesitas hacer simplemente es acotar esa versatilidad, identificar cuáles son los lenguajes que mejor resultados te dan, que más controlas, ¿vale? Y que más disfrutas también. Pero acotar y decir, vale, pues tengo estos 3 lenguajes o estos 3 estilos y este estilo lo aplico a este tipo de proyectos y este estilo lo aplico a este tipo de proyectos y hacer proyectos y que decidas utilizar X estilo y que cuando resuelvas un proyecto se sienta completamente coherente, como si no existiera otra manera de dibujar, porque eso es lo que va a generar confianza, ¿vale? Pero, como te digo, necesitas financiarte este proceso que te estoy diciendo que lleva tiempo de profesionalizarte, de formarte, de entrenarte, de ir encontrando ese estilo, ese lenguaje propio, pues búscate cualquier curro de lo que sea, búscate becas, búscate residencias artísticas, búscate la vida
para financiarte el vivir y que eso te dé cierto espacio para poder hacer este proceso con tranquilidad y este cocinado. La ilustración, o sea, el profesionalizarte en ilustración es como un guiso de abuela. Lleva 1000 horas, pero luego está riquísimo. Así que si tú quieres que tus ilustraciones sean como ese guiso de abuela que está espectacular, necesitas dedicarle las mismas horas de cocina, ¿vale? Y con esto lo dejo, que ya llevamos 35 minutos y luego me dicen que me paso y que, madre mía, y tienen toda la razón del mundo. Bueno, pues para terminar voy a compartir el día 2 del reto ID Illustramoni Xmas 22, ¿vale? Que es un encargo ficticio nuevo que te voy a pedir que pienses y presupuestes y que dibujes qué harías con ese dinero si consiguieras ganar, porque digamos que la clave de este reto es: yo te propongo un encargo, tú lo presupuestas y yo te digo, ¡felicidades! Has conseguido el encargo, los clientes han aceptado tu presupuesto y entonces tú dices, vale, entonces voy a pensar algo guay que haría con el dinero que acabo de ganar. Y tiene que ser algo guay, no vale comprar arroz en vez de patatas porque estoy harta de comer patatas y me apetece arroz este mes, ¿vale? No. O voy a pagar la luz que está muy cara. Pues no. Quiero que penséis en algo guay, en algo motivador, en algo que os hace mucha ilusión, en algo con que soñáis, lo que sea, y que hagáis un dibujo de eso, que hagáis una ilustración de eso. Así que vamos a ver el encargo de hoy. Un familiar muy majo, de estos que nos quieren ayudar y que se piensan pues, que hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sabemos si está atinando o no según el tipo de trabajo que hagas, pero un familiar te ha recomendado a un amigo, ¿vale?, que está montando un restaurante que es pet friendly, ¿vale?, que permite que lleves a tu mascota. Y digamos que la clave del restaurante y lo que le hace diferenciador del resto de restaurantes es precisamente que la gente puede ir con sus animales. Y es un restaurante para personas y para animales. Generalmente perros, ¿no? Lo normal. Pues no vas a ir ahí con una zarigüeya, pero, o sea, eso, con un loro, pero también podría ser. Entonces, el caso es que quiere hacer una mascota, ¿vale?, un perro, con 6 poses dinámicas para poder usarlo para anunciar que puedes ir con tu mascota a comer. Y quiere usarlo con fines promocionales de manera habitual en su restaurante, pues poniendo, ¿sabes?, estos como estos cartones que se quedan verticales en la puerta, quiere ponerlo dentro del restaurante, quiere ponerlo en banners, en internet, en Google Business, en todas partes. Entonces, ¿cómo y cuánto le cobrarías? Si tú vives en, yo qué sé, en México, pues plantéate que es un cliente mexicano. Si vives, porque como es un familiar y se lo ha recomendado y te ha recomendado un amigo, pues si tú vives en España, pues de España. Si vives en Italia, pues de Italia, ¿vale? Entonces, yo sé que obvio mucha información cuando te hago este planteamiento, pero quiero que tú lo rellenes un poco, o sea, que tú le des ese marco de referencia de, vale, pues estamos en España o estoy en Perú y esto me lo está pidiendo, pues eso, una persona peruana, y un poco para también identificar cuánto le puedes cobrar según el país en el que está, el mercado que es, porque, por ejemplo, este encargo es un encargo corporativo, comercial, vinculado a una empresa, ¿vale?, a un negocio. Entonces, es un mercado distinto que, por ejemplo, el editorial o el de producto, ¿vale? Así que plantéate no solamente cuánto te puede costar hacer este trabajo, sino el uso que le va a dar, que va a ser durante mucho tiempo, que ya se va a quedar vinculado a su empresa, ya forever and ever, ¿vale? Pero que al mismo tiempo no va a sacar, o sea, es lucrativo, pero no va a sacar dinero rollo poniendo los animales en camisetas y todo eso, sino que lo va a usar simplemente para promocionarse. Y a lo mejor es un restaurante en una ciudad pequeña, yo qué sé, no sé en qué ciudad vives, pero si vives en un pueblo, pues será en un pueblo. Entonces, todas estas cosas tenlas en cuenta, ¿vale? Bueno, pues estoy deseando ver qué presupuestas y en qué te vas a gastar el dinerico, y lo dejamos aquí por hoy y te mando un beso muy grande. Espero que disfrutes mucho de estos últimos días del año, ya sea trabajando, vacacionando, haciendo lo que sea, y nos vemos
mañana. Recuerda que este podcast no solamente está siendo grabado en audio, sino también en vídeo. No es que mi cara sea nada interesante, pero si quieres verme con cara de empanadilla, recién levantada y pelos de loca, pues puedes entrar en YouTube a verme. Bueno, gente, un beso muy fuerte y lo dejamos y escuchamos mi canción favorita de despedida, Pat Salem.